La información que te interesa sobre las finanzas. Finanzas con Pablo Reina. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, pues ya no sabemos si es desaceleración, si es recesión, si es contracción o son comportamientos cíclicos de la economía. Bueno, todo esto tiene que ver porque hace como 2 semanas, el famoso lunes negro, en donde se anuncia la famosa posible recesión de Estados Unidos, después dicen no, es una desaceleración o simplemente estamos en un periodo de contracción de la economía. Y para entender bien de qué se está tratando todo esto, pues efectivamente todas las economías tienen ciclos. Sí. O sea, no podemos mantener una postura de crecimiento constante porque tarde o temprano el mercado se satura, tarde o temprano los mercados se diversifican o el mercado cambia de opinión y es donde tienes que reinventarte para poderte mantener en las grandes ligas. Sí. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando hablamos de una recesión, inmediatamente se ve reflejado con la caída del Producto Interno Bruto, empieza a haber desempleo, la tasa de desempleo empieza a dispararse, se cae la producción, se caen las ventas, nuestro crecimiento es negativo, que no es el caso en estos momentos, pero hay que recordar que en el año 2000, en el 2008 y en el 2020 vivimos 3 recesiones en el país y esto se debió, la más cercana fue la pandemia, en donde tuvimos una caída de menos 8 del producto, 8.8 del Producto Interno Bruto, que ha sido la caída peor que hemos tenido en la historia de nuestro país y a nivel mundial también. Ahora, sí, para poder saber si estamos o no en recesión, tenemos que evaluar 3 trimestres. Si en esos 3 trimestres vemos el comportamiento de la economía puede estar creciendo, pero no al mismo ritmo que crecía, entonces podemos hablar de una desaceleración de la economía. Por ejemplo, en este periodo, después del regreso de vacaciones, el regreso de clases, un sector de la economía se contrae, pero otro se fortalece. Por ejemplo, el sector del ocio, el sector turístico, el sector restaurantero, tiende a generar una caída, más sin embargo el sector escolar, el educativo, tiende a subir. Una cosa compensa a la otra y al final te da un indicador y ese indicador es el que me va a marcar si realmente estamos en desaceleración o recesión o contracción. Okay. Muy importante mencionar, para poder determinar que es una recesión, tiene que haber un periodo prolongado, no porque en un mes nos fue mal y en el otro bien y luego 2 malos y 1 bien, tiene que ser evaluado cada trimestralmente. 2, que sea generalizado, o sea, todos los sectores cayeron. Ahorita puse un ejemplo, un sector cae, otro fortalece y una cosa compensa a la otra, y hay que revisar qué tan profundo es básicamente el daño que se le está dando, la caída. Sí. Es una caída de 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces, todo esto nos lleva a tener un criterio para no alarmar a los mercados, no alarmar a la gente de que estamos en un proceso de recesión. Ahorita, ¿qué se está dando? Bueno, Banco de México, en una votación inédita, 5 votos contra 2, decide bajar la tasa de interés, y era una política que no estaba manejando, sino mantener la tasa de interés alta con el propósito de controlar la inflación, pero ahora le está apostando a otra estrategia. Voy a empezar a bajar la tasa de interés para que los créditos sean más baratos, para que la gente utilice créditos, empiece a comprar, se mueva la productividad, se mueva la eficiencia, se muevan las ventas, bajen los costos y de alguna otra manera bajen la inflación. Es una estrategia muy normal en Estados Unidos de incentivar al consumo. Aquí no se estaba incentivando el consumo. Entonces cambia esa estrategia, dado que no se ha podido controlar la inflación y se hace un cambio de versión. Y eso va en paralelo básicamente con todo el mundo. Ya lo vimos en Estados Unidos, que a partir del mes de septiembre la Reserva Federal, para reactivar su economía, va a bajar su tasa de referencia para que el costo del dinero sea más barato y puedan consumir más la gente. Ahora,
son periodos, por ejemplo, ahorita podemos decir muchos sectores están mandando a la gente a descansar, o hay sectores en las que dicen, pues sabes que ya no voy a contratar, ya no necesito tanto personal, ya con la producción de aquí a diciembre la hago. Bueno, esos son lo que le llamamos periodos provisionales. Sí. O sea, si se mantuviera 3 trimestres con despidos o no contratación, entonces ahí estaríamos en un proceso de recesión, siempre y cuando no se cubra la vacante o no se cubran los puestos que se estuvieron básicamente dejando fuera. Pablo, me hiciste recordar mi clase de economía. Mira, recesión económica, sobre oferta de bienes o servicios en el mercado. Llegando a ese punto, la demanda no puede absorber toda la oferta, lo que obliga a las empresas a producir menos, por lo que necesitarán menos trabajadores, empezarán los despidos, con lo cual bajará el consumo y se producirá la recesión. ¿Estamos en recesión o no, Pablo? No estamos, mira, no, todavía no puede ser considerada una recesión, porque el Producto Interno Bruto no está creciendo en la misma proporción. Por ejemplo, la expectativa era de 2.4, estamos en 1.6, pero sigue creciendo a menor dinamismo. A eso le llamamos recesión. Pero si en 3 periodos, vamos a suponer que ahorita estaba 2.6, ahorita presentamos 1.6, en el siguiente está por debajo del 1.6, entonces ya estamos planteando unas condiciones en las que pudiéramos hablar de una recesión, porque el producto está cayendo, está en negativo en el periodo, que compensa el global, pero sigue estando en negativo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en ese periodo? Hay que observar que no se caiga el empleo, hay que observar que los precios no se disparen, hay que observar que el consumo se mantenga. Si esas 3 condiciones no se presentan, entonces agárrense que entramos en una recesión. Pero vamos a depender también, y acuérdate que el salvador de nosotros es Estados Unidos y es el tanque de oxígeno. Vienen elecciones, ya están hablando de economía en sus previos a la convención demócrata, y esa es una señal de que van a liberar recursos, van a liberar subsidios, apoyos. Ya hablaban de los apoyos a los alimentos, apoyos a los medicamentos, a la gente de la tercera edad. Pues todo eso inyecta la economía y rompes el efecto que traías en caída. Y viene la consecuencia positiva para México, ¿no? Sí, acá con nosotros lo que sucedió en estos 3 meses es que las elecciones ya pasaron. Sí. Hay recursos, se inyectan en ciertos sectores, se ve distribuido, si un sector cayó, el otro lo compensa. Eso fue lo que nosotros, pues ya no tenemos ese fuente. Correcto. Y aparte ahorita el regreso a clases pues está caro, ¿eh? Sí, más del 20% de incremento. Justamente hablábamos de eso hace un rato. Pablo, pues muy bien, muchas gracias. Y ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuidarlo, el dinero? Cuidar el presupuesto. Y tengan mucho cuidado con los financiamientos. Sí. Traten de recordar que no pueden endeudarse más del 20% mensual que puedan pagar. Si se endeudaron 10,000 pesos y tienen que hacer su pago cada cierto periodo, solamente pueden asignar el 20% de su ingreso total para el pago de deuda, con capital. Correcto. Pablo, muchas gracias. Te agradezco como siempre estos tips que nos das cada semana. Saludos. Muy buenos días. La información que te interesa sobre las finanzas. Finanzas. Con Pablo Reina.